Murciélagos, por Gustav Meyrink. Los cuatro hermanos de la luna. Un documento. No hay mucho que decir acerca de mi persona. Desde los 25 hasta los 60 años fui ayuda de cámara del señor conde du Chassal. Hasta entonces había sido ayudante de jardinero en el convento de Apánua, en el que pasé también los monótonos y melancólicos días de mi primera juventud, y donde gracias a la bondad del abate aprendí a leer y escribir. Cuando llegó el día de mi confirmación, y dada mi condición de huérfano, mi padrino, el viejo jardinero del convento, me adoptó y desde entonces llevo el apellido Meyrink. Hasta donde puedo recordar, siempre me pareció tener una argolla de hierro alrededor de la cabeza, oprimiéndome el cerebro e impidiendo que se desarrollara lo que comúnmente se conoce como imaginación. Casi podría afirmarse de mí que me falta un sentido interior para las cosas, pero eso sí, mi vista y mi oído son agudos como los de un salvaje. Si cierro los ojos, aún puedo ver con deprimente nitidez las siluetas negras y arrogantes de los cipreses, recortados contra los desportillados muros del convento. Veo, como entonces, las desgastadas baldosas que cubrían el piso del claustro en forma de cruz, una por una, y hasta podría contarlas, pero todo eso me resulta gélido y mudo. No me dice nada, tal como suelen hablarles las cosas a los hombres, según he leído. Pertenece a mi naturaleza decir siempre lo que pienso y lo que siento respecto a mi pasado y a mi presente, porque mi deseo es que ustedes me crean. Me alienta además la esperanza de que esto que escribo aquí sea leído por hombres más doctos que yo, para que puedan iluminar con su conocimiento, siempre que quieran y les esté permitido hacerlo, tantas cosas que sucedieron y que me han acompañado a lo largo de mi vida como una cadena de insolubles enigmas. Y si contra toda suposición sensata esta narración llegara a las manos de cualquiera de los amigos de mi segundo amo, el magistrado Peter Wirtzig, muerto y sepultado en Bernstein junto al Inn en el año de la Gran Guerra de 1914, y me refiero a los dos ilustrísimos doctores Chrysophoron Zagraus y Sacrobosco Hasselmayer, apodado el Trasquilador Rojo, ignoro por qué. Espero que ambos caballeros sepan apreciar con justicia que no es indiscreción lo que me hace sacar a la luz cosas que tal vez ellos habrán estado ocultando durante tantos años. Y también que un anciano de 70 años como yo está por encima de esas pueriles necedades. Antes bien, me veo obligado a proceder de esta manera por razones de orden espiritual, entre las cuales se cuenta una opresiva angustia que atenaza mi corazón, la de llegar a convertirme un día, cuando mi cuerpo haya dejado de existir, en una máquina. Los doctores sabrán seguramente de qué estoy hablando. Y ahora, vayamos a mi historia. Las primeras palabras que el conde du Chassal me dijo cuando me tomó a su servicio fueron estas: ¿alguna mujer ha desempeñado un papel importante en tu vida? Cuando con absoluta sinceridad le contesté que no, pareció quedar muy satisfecho. Hoy sus palabras me queman como el fuego. No sé muy bien por qué. La misma pregunta, letra por letra, me la hizo 35 años más tarde mi segundo patrón, el magistrado Peter Wirtzig. ¿Alguna mujer ha desempeñado un papel importante en tu vida? También, en esa segunda ocasión, no tuve dificultad alguna para negarlo, y tampoco la habría tenido hoy. Pero, cuando respondía, me vi por un instante como una máquina sin vida y no como una criatura humana. Cada vez que reflexiono sobre esto, siento que en mi mente bulle una sospecha horripilante. No lo puedo expresar con palabras, pero ¿acaso no existen plantas que nunca llegan a desarrollarse por completo, que se van atrofiando, lamentablemente, y permanecen siempre tristes y achaparradas, como si el sol no las alumbrara nunca, solo porque cerca de ellas crece algún veneno que, desde su nacimiento, se nutre secretamente de sus raíces? Durante los primeros meses me sentí bastante incómodo en ese castillo solitario que estaba habitado solamente por el señor conde du Chassal, la vieja Petronela, el ama de llaves, y el que suscribe.
literalmente atestado de utensilios extraños y antiguos, tales como mecanismos de relojería y telescopios, sin mencionar las extravagancias de todo género del propio señor conde. Ahí está, por ejemplo, el hecho de que me permitiera ayudarlo a vestirse, pero no a desnudarse. Y cada vez que yo me ofrecía a hacerlo, pues ello debía formar parte de mis obligaciones, me contestaba invariablemente que aún quería seguir leyendo, lo que no era más que un pretexto, porque en realidad, al menos así debo suponerlo, andaba dando vueltas entre las sombras de la noche, y por las mañanas sus botas estaban llenas de una pesada capa de barro, aunque el día anterior no hubiese puesto los pies fuera del castillo. Tampoco su aspecto era demasiado atrayente. Su cuerpo menudo y escuálido parecía no querer adaptarse a su cabeza, y aunque era bien proporcionado, durante muchísimo tiempo no pude librarme de la impresión de que el señor conde era jorobado, algo que por más vueltas que le dé no consigo explicarme. Su perfil afilado y el hecho de que su mentón ya de por sí sobresaliente estuviese recubierto de una barba gris y puntiaguda que se curvaba hacia adelante, le daba decididamente el aspecto de una media luna. Por lo demás, hay que destacar que poseía una fuerza vital indestructible. En los muchos años que estuve a su servicio no puedo decir que advirtiera indicios claros de envejecimiento, salvo que se le iba acentuando la forma de su rostro, que parecía volverse cada vez más puntiagudo. En la aldea circulaban historias extrañas sobre su persona, que no se mojaba cuando llovía, y otras cosas por el estilo. También contaban que, de noche, su colosal figura sobresalía por encima de las viviendas de los campesinos, que en las casas, a su paso, se detenían todos los relojes. Yo no prestaba atención a esos rumores, aunque de tanto en tanto los objetos metálicos que había en el castillo, como cuchillos, tijeras, rastrillos y otros similares, se imantaban durante un par de días, de modo que se les quedaban adheridos las plumas de acero, los clavos y otras menudencias. Pero esto obedece a una manifestación de la naturaleza que no tiene nada de sorprendente. O mejor dicho, esa es la explicación que me dio el señor conde cuando le consulté al respecto. El subsuelo sobre el que está ubicado el castillo era de naturaleza volcánica, y agregó que en fenómenos de este género tiene mucho que ver la luna llena. Debo aclarar que el señor conde tenía una opinión excesivamente elevada de la luna, como se deduce de los acontecimientos que me dispongo a exponer. Quiero comenzar explicando que al comienzo de cada verano, el 21 de junio para ser exacto, y solo por 24 horas, visitaba el castillo un personaje extraordinariamente singular, el mismo doctor Hasselmayer del que volveré a hablar más adelante. El señor conde siempre se refería a él bajo el nombre de el Trasquilado Rojo, aunque nunca he podido saber la razón, ya que el doctor no solo no era pelirrojo, sino que no tenía un pelo en toda la cabeza, ni cejas ni pestañas. Ya por entonces daba toda la impresión de ser un anciano, tal vez debido a la vestimenta tan ridículamente anticuada que lucía año tras año, un sombrero de copa de un paño opaco de color verde musgo que se iba estrechando en la parte superior, hasta terminar en un picacho, una chaqueta corta de terciopelo al más puro estilo holandés, zapatos con hebilla y calzones de seda negra que le llegaban hasta la rodilla, sobre unas piernas tan cortas y esqueléticas que daban grima. Tal vez fuera esa la única causa de que pareciera tan cadavérico, porque su voz cristalina, casi infantil, y sus labios graciosamente curvados como los de una muchacha, desmentían decididamente cualquier idea de senilidad. Pero por otro lado, estoy convencido de que en toda la tierra no se podrán encontrar ojos tan opacos y apagados como los suyos. Sin ánimo de molestarle, debo agregar que su cabeza era la de un hidrocéfalo, y lo que es peor, y que daba miedo, parecía asombrosamente blanda. Tan blanda como un huevo duro sin cáscara, y no me refiero únicamente a la parte correspondiente a la cara, tan redonda y pálida que superarla sería imposible, sino al cráneo mismo. Yo, al menos, podía ver claramente cómo, cada vez que se ponía el sombrero, le asomaba una especie de cámara de aire por debajo del ala, y que, cuando se lo quitaba, se necesitaba cierto tiempo para que su cabeza recobrara felizmente su forma original. Desde el momento en que llegaba el doctor Hasselmayer y hasta su partida,
El señor conde y su ilustre huésped, sin comer, sin beber y sin dormir, hablaban ininterrumpidamente de la luna, y lo hacían con un entusiasmo tal que hasta el día de hoy no he conseguido penetrar. Su exaltación llegaba al cenit cuando el día 21 de junio coincidía con la luna llena. Esa noche iban hasta el pequeño estanque del castillo y pasaban horas y horas admirando el reflejo que la esfera plateada dejaba en él y que el agua devolvía. Cierta vez, en que casualmente yo pasé por allí, pude observar que los dos caballeros arrojaban al estanque pequeños objetos blancos, probablemente miga de pan, y cuando el doctor Hasselmayer se percató de que yo los había visto, se disculpó apresuradamente. Solo estábamos dando de comer a la luna. Ah, perdón, quiero decir, a los cisnes. Pero yo sabía que no había un solo cisne en todo el estanque, tampoco peces. Lo que pude oír aquella misma noche está, a mi entender, secretamente relacionado con la escena a la que acababa de asistir, y por tanto lo grabé palabra por palabra en mi mente. Lo transcribo ahora con toda fidelidad. Estaba yo acostado en mi cama, pero todavía despierto, cuando oí de pronto desde la biblioteca, un lugar en el que jamás nadie ponía los pies y que estaba pegado a mi cuarto, la voz del señor conde. Atento a la novedad, pude escuchar que desgranaba el siguiente discurso. Después de lo que hemos visto esta noche del agua, mi querido y apreciadísimo doctor, creo que no me he equivocado al afirmar que nuestra tarea marcha viento en popa, y que el antiguo precepto de los Rosacruces, post gentum viginti annos patebo, es decir, después de 120 años me manifestaré, debe ser interpretado sin duda a nuestro favor. Este es sin duda un solsticio de verano memorable. Podemos afirmar que en el último cuarto del recién terminado siglo XIX, todo lo mecánico ha ido conquistando una supremacía rápida y segura. Eso es algo que podemos dar tranquilamente por sentado, pero si, como cabe esperar, las cosas continúan de este modo, en el siglo XX la humanidad apenas va a tener tiempo de ver la luz del día, de tan ocupada que va a estar para mantener limpias y en ópticas condiciones de funcionamiento todas las máquinas con que va a contar para aquel entonces. Hoy se puede afirmar con toda propiedad que la máquina se ha transformado en el digno gemelo del antiguo becerro de oro. Piense usted que al padre que maltrata a su hijo hasta la muerte le van a caer como máximo 14 días de arresto. En cambio, a quien dañe cualquier artefacto callejero, motorizado, puede contar con que le encierren durante 3 años. Pero la fabricación de tales cachivaches es bastante más costosa, argumentó el doctor Hasselmayer. En líneas generales así es, admitió cortésmente el conde Duchasal, pero con toda seguridad que no es ese el único motivo. A mi entender, lo esencial de la cuestión radica en que el hombre no representa nada más, ni nada menos, que un objeto semiacabado, destinado a convertirse también él en un mecanismo de relojería. A favor de esta evolución habla claramente el hecho de que ya en la actualidad ciertos instintos en absoluto secundarios, como por ejemplo el que conduce a elegir la consorte adecuada con el fin de mejorar la especie, se ha visto relegado al nivel del automatismo. No hay nada raro en el hecho de que el hombre considera a la máquina su verdadero descendiente y heredero, y bastardo al hijo de su carne. Si las mujeres se vinieran a parir bicicletas o pistolas de repetición en vez de niños, puede usted estar seguro de que ninguna se quedaría soltera. Así es. En la Edad de Oro, cuando los hombres estaban menos evolucionados, creían únicamente en aquello en lo que podían pensar, y paulatinamente se llegó a la época en que creían solo en lo que podían comer, en tanto que ahora han alcanzado la cumbre de la perfección. Consideran real y auténtico solamente lo que pueden vender. Dado que el cuarto mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, parece obvio que las máquinas que producen y a las que alimentan con aceites de primera calidad, mientras que en lo que a ellos respecta se conforman con margarina, les van a devolver, multiplicados por 1000, todos los esfuerzos que demanda su fabricación, compensándoles con toneladas de dicha y prosperidad. Olvidan únicamente una cosa, que también las máquinas pueden convertirse en hijos desagradecidos.
En sus confiados delirios imaginan que las máquinas no son sino objetos muertos, incapaces de actuar por su cuenta, y que pueden ser arrinconados cuando no se necesitan. ¡Ja! Se van a sorprender. ¿Ha observado usted atentamente un cañón, mi apreciadísimo amigo? ¿Se atrevería usted a afirmar que es un objeto muerto? Le puedo asegurar que ni a un general se le prodigan tantas atenciones. Un general puede estar resfriado y a nadie le importa un bledo, pero a los cañones se les tapa muy bien para que no se oxiden, que para ellos sería lo mismo que resfriarse, y se les coloca un sombrero para que la lluvia no penetre en su interior. Bien, podría argumentarse que los cañones solo rugen cuando están repletos de pólvora y se les enciende la mecha. ¿Pero acaso un tenor no empieza a gritar solo cuando se le da la entrada y cuando está bien colmado de notas musicales? Permita que insista. En todo el orbe no hay un solo objeto que esté realmente muerto. Pero nuestra querida patria, la luna, ¿no es un cuerpo celeste privado ya de vida? Preguntó tímidamente el doctor Hasselmayer con voz aflautada. No está muerta, le siguió adoctrinando el señor conde. Ella tiene solo el rostro de la muerte. Es... ¿Cómo explicarlo? La lente convergente, que al igual que una linterna mágica que invierte la acción de los rayos de ese maldito y arrogante sol, embruja el cerebro humano, proyectando al exterior en una aparente realidad bajo las más diversas formas y manifestaciones, el venenoso fluido de la muerte y de la putrefacción. Resulta sorprendente, ¿no lo cree usted también así? Que de todos los astros sea precisamente la luna la que más amor ha merecido por parte de los hombres. Hasta sus poetas, menos mal que tienen fama de videntes, le brindan sus más arrebatados suspiros y ponen al pensar en ella los ojos en blanco. A nadie se le ocurre aterrarse de solo pensar que desde hace millones de años, mes tras mes, un cadáver cósmico gira alrededor de la Tierra. No cabe duda de que los perros, los negros en particular, son mucho más inteligentes, ya que a la vista de la luna esconden la cola y se ponen a aullar. Pero, ¿no me escribió usted recientemente, estimado conde, diciendo que las máquinas son criaturas que descienden directamente de la luna? ¿Cómo debo interpretar semejante afirmación? Quiso saber el doctor Hasselmayer. Creo que usted me ha entendido mal, repuso el señor conde. La luna, con su aliento venenoso, ha saturado el cerebro del hombre con ideas, y las máquinas son el resultado visible de esa fecundación. El sol ha sembrado en el alma de los mortales el deseo de ser cada vez más ricos en placeres, legándoles finalmente la maldición de crear obras perecederas con el sudor de su frente y destruirlas después. Pero la luna, fuente secreta de todas las formas terrestres, ha empañado sus deseos a través de un cristal distorsionante, con el fin de que se pierdan en quiméricas fantasías y trasladen al exterior, a lo palpable, lo que habrían debido mantener en su interior. Consecuencia de ello es que las máquinas han convertido en cuerpos visibles de titanes, nacidos de la mente de héroes degenerados. Y, como concebir o crear significa que el alma recibe la forma de aquello que se ve o que se crea y se confunde con ella, así los hombres se encuentran pues ubicados en remisión, en el sendero que gradual y mágicamente los llevará a transformarse en máquinas, hasta que un día, despojados de todo, se encontrarán convertidos en un chirriante mecanismo de relojería que ya no podrá pararse nunca más. Es decir, en aquello que siempre quisieron inventar, un lacónico movimiento perpetuo. Pero nosotros, los hermanos de la luna, nos hemos convertido en los herederos del ser eterno, de la conciencia única e inalterable que nunca dice yo vivo, sino yo soy. Y que sabe, aunque el universo entero se desmorone, yo permanezco. Porque si las formas no fuesen solamente sueños, ¿cómo es posible que podamos cambiar en todo momento y según nuestra voluntad nuestro cuerpo por otro y aparecer entre los hombres bajo forma humana, entre los fantasmas como sombras, entre los pensamientos como ideas, gracias a nuestra secreta capacidad de desprendernos de nuestra propia forma, como si fuese un juguete elegido en sueños?
Del mismo modo que una persona inmersa en el duermevela adquiere de pronto la conciencia de que está soñando y traslada el concepto engañoso del tiempo a un nuevo presente, dándole así a su sueño un rumbo más feliz, como si saltase con ambos pies dentro de un cuerpo nuevo. Así sabemos muy bien que el cuerpo no es, en el fondo, más que un estado etéreo que compenetra todo, que está relacionado con la ilusión de la densidad. Magníficamente expresado, exclamaba el doctor con su agradable voz cantarina. Pero, ¿por qué no hacer partícipes a los terrestres de la dicha de la transfiguración? ¿Sería tan malo? ¿Malo? Sería algo de consecuencias imprevisibles. Aterrador, repuso el señor conde con voz estridente. Imagínese usted, el hombre provisto de la capacidad de difundir la cultura en el cosmos. ¿Se imagina el aspecto que tendría la luna al cabo de 2 semanas? En cada cráter habría un velódromo y a su alrededor campos pantanosos para verter las aguas fecales, suponiendo que antes no hayan tratado de imponer el arte dramático y el suelo no se hubiera esterilizado, eliminando para siempre cualquier vestigio de vegetación. O quizá esté usted deseando que llegue el momento en que los planetas estén comunicados entre sí mediante líneas telefónicas para poder intercambiar informaciones bursátiles, o que las estrellas dobles de la Vía Láctea tengan que presentar cédulas de matrimonio convenientemente legalizadas. No, no, mi querido amigo, por ahora el universo tendrá que arreglárselas con la vieja rutina de siempre. Y pasando ahora a un tema más edificante, debo comunicarle, mi nunca bien apreciado doctor, que ya se está acercando para usted el momento de menguar. Quiero decir, de partir. Hasta más ver. Entonces, en la casa del magistrado Virzik, en agosto de 1914, que ahí será el comienzo del fin, y me imagino que vamos a festejar como se merece esta catástrofe de la humanidad. ¿No es así? Unos segundos antes de que el señor conde pronunciara las últimas palabras, yo ya me había enfundado nuevamente mi librea para ayudar al doctor Hasselmayer a preparar su equipaje y acompañarlo hasta la puerta del castillo. Un instante después ya me hallaba apostado en el corredor, pero ¿qué veían mis ojos? El señor conde estaba completamente solo al salir de la biblioteca, llevando en el brazo la chaquetilla holandesa, los zapatos con hebilla, los calzones de seda y el sombrero verde musgo de copa del doctor Hasselmayer, en tanto que éste había desaparecido sin dejar rastro. El señor conde se encaminó cargado de ese modo insólito y sin dirigirme una sola mirada hasta su dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Bien sé que una de las obligaciones de todo buen servidor es la de no sorprenderse de nada de lo que sus señores consideren correcto hacer, pero no pude menos que desaprobar con la cabeza, como tampoco pude evitar que pasara mucho tiempo antes de que consiguiera conciliar el sueño. Debo ahora dar un salto de muchos años. Años que han transcurrido monótonamente y han quedado impresos en mi memoria, amarillentos y cubiertos de polvo, como fragmentos de un libro viejo que habla de acontecimientos intrincados y extravagantes que alguna vez hemos leído en un tiempo impreciso, en el sopor de un estado febril en que la mente comprende y rememora con dificultad. Pero hay una cosa que recuerdo con absoluta claridad. En la primavera del año de 1914, el señor conde me comunicó abruptamente: dentro de pocos días saldré de viaje. Voy a Mauritius. Al decir estas palabras me miró fijamente a los ojos. Y es mi deseo que tú entres al servicio de un buen amigo mío, el magistrado Peter Virzik, en Werstein, del Inn. ¿Me has entendido bien, Gustav? Te prevengo que no voy a tolerar ninguna objeción. Yo incliné respetuosamente la cabeza y no dije una palabra. Una hermosa mañana, y sin haber hecho los preparativos habituales en estos casos, el señor conde abandonó el castillo como deduje de la circunstancia de que no lo vi más, y en su lugar, en la cama con dosel donde él dormía, encontré a un desconocido. Ese otro resultó ser, como me explicaron más tarde en Werstein, el magistrado Peter Virzik. Al llegar a la habitación del magistrado, desde donde se podían admirar las espumosas aguas del Inn, que discurría mucho más abajo, puse inmediatamente manos a la obra para vaciar el contenido de las cajas y baúles y organizarlo todo en los armarios y arcones correspondientes.
Cuando me disponía a guardar una lámpara muy extraña y antigua que tenía la forma de una deidad japonesa transparente, sentada sobre sus propias piernas, la cabeza era una esfera de vidrio opalino, en cuyo interior se veía una serpiente que, movida por un mecanismo de relojería, mantenía erguido el pábilo con su boca, pude ver, para mi espanto, en el momento mismo de abrir la puerta del armario gótico donde pensaba colocarla, que en su interior colgaba el cadáver del doctor Sacro Bosco Hasselmayer. Del susto casi dejó caer la lámpara, pero por suerte reconocí a tiempo que se trataba solamente de las ropas del doctor y que lo demás había sido eso que llaman una ilusión óptica. Sea como fuere, el suceso me impresionó y me dejó con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Era como un presentimiento que no me abandonaba ni a sol ni a sombra, aunque los meses siguientes transcurrieran en la mayor de las calmas. El magistrado Wirtzig observaba a mi criterio un comportamiento amable y cortés conmigo, pero el hecho de que se pareciera demasiado en algunos aspectos al doctor Hasselmayer hacía que cada vez que lo tenía delante de mi vista recordara, juro que me era imposible evitarlo, el episodio del armario gótico. Su rostro era tan redondo como el del doctor, solo que completamente oscuro, casi como el de un etíope, ya que desde hacía muchos años sufría las secuelas de una dolencia hepática, la melanosis, parecida a la ictericia, solo que en vez de tornarse amarillenta, la piel del paciente se iba ennegreciendo. Si uno se hallaba a unos pasos de distancia y en una habitación en la que no había buena luz, era imposible distinguir sus rasgos, y entonces la barba angosta y plateada que se extendía por debajo del mentón de oreja a oreja se destacaba nítidamente de su cara como si de ella emanara una tenue y estremecedora luminosidad. La opresiva sensación que constantemente me atenazaba cesó cuando en el mes de agosto llegó la noticia del estallido de una terrible guerra mundial. Recordé inmediatamente cómo años atrás el señor conde du Chassal se había referido a una catástrofe que acechaba a la humanidad. Tal vez fuera por esa razón por lo que me resultaba tan difícil unirme de buen grado a las invectivas que los lugareños lanzaban contra el enemigo. A mí se me antojaba que en el origen de este conflicto latía la misteriosa influencia de ciertas fuerzas naturales cargadas de odio que manejaban a los hombres a su antojo como si fuesen marionetas. El magistrado Wirtzig permanecía inalterable, como quien ha previsto todo con mucha antelación. Solo el 4 de septiembre se mostró ligeramente intranquilo. Ese día me llamó y abriendo una puerta que hasta entonces siempre había permanecido clausurada para mí, me condujo hasta un salón abovedado de paredes azules, con una claraboya en el techo. Justo debajo de la ventana y colocada de manera que la luz se proyectara directamente sobre ella, había una mesa redonda de cuarzo negro, con una concavidad en su centro. A su alrededor se hallaban dispuestas 4 sillas doradas delicadamente talladas. ¿Ves este hueco?, dijo al fin el magistrado. Pues bien, quiero que esta noche, antes de que salga la luna, lo llenes con agua fresca y pura del manantial. Espero visitas de Mauritius, y cuando oigas que te llamo por tu nombre, coges la lámpara japonesa que tiene la serpiente en su interior y la enciendes. Es de buen agüero que el pábilo arda sin llama, agregó como para sus adentros, y empuñándola como una antorcha, te sitúas en aquel nicho. Ya hacía un buen rato que había anochecido. Dieron las 11, las 12, y yo seguía esperando. Nadie podía haber entrado en la casa, eso lo sé, con absoluta certeza, pues el portón estaba cerrado con llave, y cuando alguien lo abría rechinaba siempre con gran estrépito, pero hasta ese momento no se había escuchado un solo ruido. A mi alrededor reinaba un silencio de muerte, hasta el punto de que el latido de la sangre resonaba en mis oídos como el rugido de una marejada. Por fin se hizo oír la voz del magistrado, que me llamaba por mi nombre, como si viniera de muy lejos, o mejor dicho, como si hubiese brotado de mi propio corazón. Con la lámpara, de la que apenas emanaba un leve resplandor, en la mano, semiaturdido por una inexplicable somnolencia como jamás había sentido, caminé por el corredor en sombras hacia el salón de paredes azules y me situé en el nicho. La maquinaria del reloj que se hallaba en el interior de la lámpara dejaba sentir su leve zumbido, y a través de la rojiza panza del ídolo japonés
Podía ver la mecha encendida en la boca de la serpiente que giraba, creando la ilusión de que se estaba elevando. Supongo que en esos momentos la luna llena estaba exactamente sobre la abertura del techo, porque el agua de la cavidad en el centro de la mesa de cuarzo reflejaba su imagen de pálidos reflejos verdosos como un inmóvil círculo plateado. Durante todo ese tiempo, yo había creído que las sillas estaban vacías, pero poco a poco distinguí tres figuras sentadas, a las que reconocí cuando movieron con cautela sus imprecisos rostros. Al norte, al magistrado Virchik. Al este, una persona desconocida cuyo nombre era Crisófron Sagraus, como pude saber más tarde por una conversación que mantuvieron entre ellos. Y al sur, con una corona de amapolas sobre su pelado cráneo, al doctor Sacrobosco Hasselmayer. Solo quedaba vacío el asiento que daba al oeste. Mis oídos se iban agudizando paulatinamente, pues ahora llegaban hasta mí palabras, algunas de ellas latinas, que no entendía, y otras en idioma alemán. Pude ver que el caballero extraño hacía una reverencia delante del doctor Hasselmayer. Lo besaba en la frente mientras le decía, «amada esposa». A este hecho insólito siguió una larga frase, pero fue pronunciada en voz tan baja que no llegó a penetrar en mi conciencia. Pero entonces, súbitamente, el magistrado Virchik se sumergió en un discurso apocalíptico. Y adelante de la silla se extendía un mar transparente como el cristal, y en medio de la silla y a su alrededor había 4 animales llenos de ojos por delante y por detrás. Y salió otro caballo que estaba pálido, y el nombre de quien lo cabalgaba era Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. A ella le estaba permitido robar la paz de la tierra y hacer que todos se mataran mutuamente, y una gran espada le fue dada. Una gran espada le fue dada. Sonó titubeante el eco que emitía el doctor Zagreus. Y fue entonces cuando su mirada se posó de improviso en mi humilde persona, hecho trascendental que le hizo interrumpirse para preguntar a los demás si yo era digno de confianza. Hace tiempo que se convirtió en una máquina sin vida entre mis manos, le tranquilizó el magistrado. Nuestro ritual exige que alguien que haya muerto para las cosas del mundo sostenga la antorcha cuando estamos reunidos. Él es como un cadáver. Lleva su alma en la mano y cree que se trata de una lámpara que arde sin llama. De sus palabras emanaba un sarcasmo feroz, tanto que un súbito terror me heló la sangre cuando sentí que mis miembros se habían paralizado y que estaba rígido como un muerto. El doctor Sagraus retomó el ritual y prosiguió. Sí, el cantar de los cantares del odio resuena por el mundo. He visto con mis propios ojos a la que cabalga sobre el pálido caballo, y detrás de ella he visto al ejército multitudinario de las máquinas de miles de formas diversas, nuestras amigas y aliadas. Hace ya mucho tiempo que conquistaron su autonomía, pero los hombres aún permanecen ciegos y todavía creen ser los amos. Locomotoras sin conductor, cargadas con bloques de piedra, corren en todas direcciones con furia desatada. Se abalanzan sobre los hombres y sepultan a cientos y cientos de ellos bajo el peso de sus estructuras de acero. El nitrógeno del aire se condensa y se convierte en un nuevo explosivo mortífero. La naturaleza misma queda sin aliento en su afán por entregar voluntariamente sus mejores tesoros, con el fin de arrancar de su seno al monstruo blanco que desde tiempo inmemorial viene lastimándola sin piedad. Enredaderas metálicas de puntiagudos y terribles espinos crecen desde el suelo, aprisionan las piernas y despedazan los cuerpos, mientras los telégrafos se comunican gozosamente unos a otros que ya son cientos de miles los que han sido aniquilados, y que serán muchos más. Ocultos tras árboles y colinas acechan gigantescos morteros con sus cuellos estirados hacia el cielo, apretando entre sus dientes trozos de metal hasta que molinos de viento traidores les transmiten con sus aspas la pérfida orden de escupir muerte y destrucción. Víboras eléctricas palpitan subterráneas hasta que de pronto, ya, una minúscula chispa verde basta para que la tierra se eleve rugiendo y el paisaje se convierta en una gigantesca fosa común.
Los reflectores vigilan en la noche con ojos destellantes, animales de presa, y piden más, más, más. Y entonces van acercándose tambaleantes con grises sudarios, rebaños exterminados, los pies ensangrentados, la mirada mortecina, ciegos de cansancio, los pulmones jadeantes y las rodillas desgarradas, pero enseguida intervienen los tambores con sus rítmicos y fanáticos ladridos para enardecer al guerrero furibundo y avivar las mentes adormiladas y lograr que estalle irresistible la locura del amor, hasta que la lluvia de plomo no haga sino bañar los cadáveres. De occidente a oriente, de América a Asia, llegan los monstruos metálicos con sus bocas redondas bien abiertas para poder saciar por fin sus ansias homicidas. Tiburones de hierro rondan furtivamente las costas para asfixiar en sus vientres a quienes un día les dieran la vida. Y aún aquellos que se habían quedado en casa, los aparentemente tibios, que durante tanto tiempo no fueron ni fríos ni calientes, los que antes se dedicaban únicamente a sus pacíficas tareas, ahora se despiertan y participan en la gran carnicería. Exhalan sin cesar con dirección al cielo su turbio aliento abrasador, y de sus cuerpos manan día y noche hojas de espada, cartuchos, lanzas, proyectiles. Imposible sentarse jamás, imposible dormir. Y surgen sin tregua buitres gigantes que quieren adiestrarse para sobrevolar las últimas guaridas de los hombres, e infatigables corren adelante y atrás, millares de incansables arañas de acero, tejiendo sus alas de brillo plateado. El discurso quedó abruptamente interrumpido por un instante, y entonces vi de repente que el conde du Chassal estaba en pie detrás de la silla que daba al oeste, las manos apoyadas sobre el respaldo, el rostro como una máscara pálida y desencajada. Inmediatamente el doctor Sagraus prosiguió con énfasis. ¿Y no es esta una resurrección fantasmal? Lo que en su putrefacción se había convertido en petróleo y descansaba en sus cuevas desde no se sabe cuándo, la sangre y la carne de los dragones antediluvianos, se despierta y quiere volver a la vida. Hervido y destilado en calderas panzudas, fluye ahora con el nombre de gasolina hacia los corazones de los nuevos monstruos fantásticos del aire, y los hace vibrar con nuevas fuerzas. Gasolina y sangre de dragón. ¿Dónde está la diferencia? Todo es como un preludio demoníaco al día del juicio universal. No hable del juicio universal, doctor, intervino inmediatamente el señor conde, y yo pude sentir el temor que su voz traslucía. Suena como un presagio. Los otros caballeros presentes se levantaron alarmados. ¿Un presagio? Nosotros hemos querido reunirnos hoy aquí para celebrar, siguió diciendo el señor conde tras una pausa, como para elegir cuidadosamente sus palabras. Pero hasta el último momento mis pies han estado retenidos en Mauritius. Comprendí que en esa palabra se albergaba un significado oculto y que el señor conde no se refería a la tierra que lleva ese nombre. Debo decir que desde hace tiempo he dudado de la veracidad de la imagen que desde la tierra se levanta hacia la luna. Me temo, y la piel se me eriza de espanto cada vez que pienso en ello, que a corto plazo puede suceder algo inesperado que nos arrebate la victoria. ¿Qué quiere decir con esto? Me explicaré. Temo que un secreto sentido surja de la guerra actual y que el espíritu del mundo quiera separar a los pueblos unos de otros para que una vez solos conformen los miembros diferenciados de un mismo cuerpo. Pero, ¿de qué me sirve saberlo si desconozco el propósito final? Las influencias invisibles son siempre las más poderosas. Yo solo puedo decirles esto. Hay algo oculto que no se deja ver y que crece constantemente sin que yo pueda descubrir dónde se hunden sus raíces. He interpretado los signos que leí en el cielo y que jamás engañan. Sí, también los demonios de los abismos se están preparando para la lucha, y muy pronto la corteza terrestre temblará como la piel de un caballo torturado por los tábanos. Los amos de las tinieblas, cuyos nombres están escritos en el libro del odio, han lanzado de nuevo desde el fondo del universo una piedra de corneta dirigida hacia la tierra,
tal como lo había hecho antes tantas veces con dirección al sol. Pero el proyectil no ha dado en el blanco y ha vuelto hacia atrás, como regresa el boomerang a las manos del cazador cuando no alcanza a su presa. ¿A qué viene?, me preguntaba, todo este gran despliegue de fuerzas si el fin de la humanidad parece haber sido sellado por el ejército de las máquinas. Y entonces cayó la venda de mis ojos, mas no por ello dejo de estar ciego y únicamente puedo seguir a tientas mi camino. ¿No sienten también ustedes cómo lo imponderable, que ni la muerte puede aprehender, incrementa su caudal hasta formar un aluvión inmenso contra el cual los mares serían como un humilde cubo de agua? ¿Qué clase de fuerza misteriosa es la que durante la noche arrasa con todo lo mezquino y convierte el corazón de un mendigo en el de un apóstol? Yo he presenciado cómo una pobre maestra se hizo cargo de una huérfana sin proclamarlo a los cuatro vientos, y en ese momento me acometió el pánico. ¿A qué ha quedado reducido el poderío de las máquinas en un mundo donde las madres se alegran de la muerte de sus hijas en vez de mesarse los cabellos? Y será un signo profético que todavía nadie haya podido aclarar por qué en las tiendas de las ciudades está colgado un cuadro que muestra una cruz enclavada en los musgos, cuya madera ha sido destruida por la metralla sin que por ello el Hijo del Hombre haya cambiado de posición y permanezca de pie, suspendido en el aire. Oímos batir las alas del ángel de la muerte sobre la tierra, pero ¿están ustedes seguros de que se trata del vuelo de la muerte y no de otra cosa? ¿No será uno de aquellos que pueden decir yo en cada piedra, en cada planta y en cada animal, dentro y fuera del tiempo del espacio? Nada se pierde, se dice. Entonces, ¿a quién pertenece la mano que recoge el entusiasmo que se ha liberado por doquier como una fuerza de la naturaleza? ¿Y cómo será la criatura que nazca de ella y quién su heredero? El que debe llegar ahora será nuevamente alguien cuyos pasos nadie pueda detener, como sucede de tanto en tanto en el curso de los milenios. Es este un pensamiento siniestro del que no consigo liberarme. ¿Cómo es? ¿Quién es el que vendrá? Pues que venga. Siempre que sea, como tantas otras veces, alguien que vista ropajes de carne y de sangre, intervino sardónicamente el magistrado Virzik. Lo clavarán de nuevo. Lo clavarán de nuevo con mordaces burlas. Nadie hasta ahora ha logrado vencer el escarnio y la risa irónica. Pero que llegue y sea incorpóreo, murmuró en voz baja el doctor Sagraus, lo mismo que aquella vez en que los animales fueron poseídos por un espíritu que logró que los caballos supiesen hacer cuentas y los perros leer y escribir. Pero ¿qué sucedería si esta vez atacaran a los hombres y se prendieran ellos como se prende una llama? En ese caso, tendremos que arrebatarle al hombre la luz por medio de la luz, terció el conde du Chassal hablando a gritos. Nosotros debemos de ahora en adelante instalarnos en sus mentes como una nueva y falsa luz, que surja a su vez de un conocimiento claro, pero equivocado, hasta que confundan el sol con la luna y les hayamos enseñado a desconfiar de todo lo que sea luminoso. Todo lo que el señor conde pudo haber dicho después escapa a mi memoria. Apenas podía moverme, pero el estado de rigidez en que me hallaba iba desvaneciéndose paulatinamente. Me parecía oír una voz interior que me susurraba que debía estar en guardia, pero al mismo tiempo no estaba en condiciones de conseguirlo. Sin embargo, extendí el brazo que sujetaba la lámpara como para intentar defenderme. Puede ser que en aquel preciso instante se produjera una corriente de aire o que la serpiente alcanzara por fin la cabeza de la deidad. Lo cierto es que el pábilo comenzó a arder en una enorme llama. No lo sé. Sé solamente que una luz deslumbrante hizo que estallaran repentinamente todos mis sentidos. Nuevamente sentí que me llamaban por mi nombre y que un objeto pesado se estrellaba contra el suelo, produciendo un sordo estruendo. Probablemente fuera mi propio cuerpo, pues al abrir los ojos un segundo antes de perder la conciencia, me vi en el suelo, con la luna llena brillando sobre mi cabeza. La habitación parecía vacía y tanto la mesa como los cuatro señores habían desaparecido. Recuerdo que pasé muchas semanas postrado y sumido en un profundo letargo. Durante mi lenta recuperación supe, no puedo recordar quién me lo contó, que el magistrado Virzik había muerto,
y que me había nombrado heredero universal de sus bienes. Pero sé que aún debo permanecer en cama durante un tiempo, y que de ese modo podré meditar acerca de todo lo que ha acontecido, para dejarlo escrito aquí tal y como sucedieron los hechos. Solo que, a veces, de noche, me sucede algo extraño. Es como si en el pecho se me abriera un espacio vacío, infinito, hacia el este, el sur, el oeste y el norte, en cuyo centro flotara la luna. ¿Qué? De tanto en tanto, crece hasta convertirse en un disco brillante, perfecto, para decrecer, oscurecerse y reaparecer después en delicada creciente. Y cada una de sus fases representa cada uno de los rostros de los 4 caballeros, guardando el mismo orden en que los vi, por última vez, sentados alrededor de aquella mesa de piedra. Entonces, para distraerme, presto atención al griterío indomable que a través del silencio nocturno llega hasta mí desde un castillo, situado en las cercanías, perteneciente a un pintor salvaje llamado Cubin, quien, rodeado por sus 7 hijos, celebra diariamente orgías hasta el amanecer. A veces por la mañana temprano, el ama de llaves, Petronela, suele acercarse a mi lecho de enfermo para preguntarme: ¿cómo se encuentra hoy, magistrado Birchik? Pues ella insiste en hacerme creer que no existe ningún conde de Ussasal desde 1430, en que se extinguió el linaje, como el cura párroco puede certificar. Intenta convencerme de que soy un sonámbulo que una noche de luna llena, en uno de sus ataques, se cayó del tejado y a consecuencia de lo cual, durante varios años se habría imaginado que era su propia ayuda de cámara, que consecuentemente tampoco existiría ni el doctor Zagraus ni ningún otro doctor llamado Sacrobosco Gesselmayer. El trasquilado rojo, ese sí que existe, comentó un día con aire amenazador. Está ahí sobre la repisa de la chimenea y es, según dicen, un libro de brujería chino. Y a las claras se ve en qué termina un cristiano cuando se dedica a leer semejantes cosas. Yo permanezco en silencio porque yo sé lo que sé. Y cuando la vieja abandona mi cuarto, me levanto despacio y abro la puerta del armario gótico para cerciorarme una vez más. Ahí está la lámpara con forma de serpiente, y debajo de ella cuelgan el sombrero verde de copa, la chaqueta y el pantalón de seda del doctor Hasselmayer.